19 minutos pasan de las 11 de la mañana y los acompañamos hasta el mediodía con Velocidad Argentina. 11 64 85 03 88, ese es nuestro WhatsApp, y @Radio Sí 911, ahí nos encuentran en redes sociales. Nos vamos a meter en la segunda entrevista de este martes 10 de diciembre y ya estamos en comunicación con el diputado provincial de Santa Fe del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos Delfrade. ¿Qué tal? Carlos, Mayra García y Gonzalo del Monte te saludan. ¿Cómo le va? Un gustazo, gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Estamos ya llegando, superando el mes de lo que fue el asesinato de Andrés Pillín Bracamonte y de Rana Atardo de La Barra de Rosario Central, que están relacionados con grupos narcos, o por lo menos eso es lo que considera la investigación. Y nada, vos sos un estudioso del tema, periodista, investigador, y queríamos consultarte primero cómo estás viendo esta situación en base a lo que viene sucediendo en Rosario. El gobierno nacional dice que está todo más calmado. ¿Vos cómo lo ves desde ahí? Es muy importante lo que vos estás diciendo, porque en primer lugar siempre Rosario ha tenido la particularidad de cuando se producía una sucesión de asesinatos, generalmente se le metía mucho miedo a la gente que era de afuera de Rosario, sin reparar que como Rosario viene de una cultura obrera fantástica, aunque ya no sea el segundo cordón industrial más importante de América Latina, siempre era la posibilidad de venir con mayor tranquilidad porque evidentemente no era lo que se mostraba, especialmente con los flashes policiales de los canales de Buenos Aires, aún en el peor momento. Sí. Hoy, más allá de esta aclaración, lo que hay que decir que efectivamente, como no se cansa de repetir tanto el gobierno de la provincia de Santa Fe como el gobierno nacional, hay una reducción del 65% de los homicidios en Rosario que todo el mundo destaca. Pero lo que tiene que aceptar tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial es que más allá de esto, las bandas narcopoliciales barriales siguen actuando y matan cuando quieren, como sucedió en marzo de este año con los 4 asesinatos de trabajadores, ustedes lo recordarán, 2 taxistas, un colectivero y el muchacho que trabajaba como playero en una estación de servicio, más los 2 hechos, como vos bien destacabas, de Pillín Bracamonte y del Rana Tardo el 9 de noviembre pasado, con una observación más que nosotros hicimos en las últimas horas, porque ayer efectivamente se cumplió el primer mes del doble asesinato de Pillín, y esto es muy importante destacarlo. En este mes, sacando incluso de la cuenta a ese doble asesinato de Pillín, se produjeron 7 asesinatos, 4 intentos de incendios, el más conocido contra la parroquia de un padre sanador muy conocido en Rosario, que es el padre Ignacio, 3 balaceras, 2 mensajes mafiosos, entre ellos el famoso video que viralizó de una forma absolutamente irresponsable el gobierno nacional, una granada que dejaron en la comisaría 10ª de Rosario y el allanamiento a la comisaría 9ª que históricamente le daba protección a Pillín Bracamonte. Esto generó mayor densidad en la ciudad y una clara presencia de la actividad que siguen teniendo bandas narcopoliciales barriales en Rosario de forma simultánea a ese 65% menos de homicidios que tanto se encarga de batir el parche, tanto el gobierno nacional como el provincial. Carlos, te leo un textual tuyo en una entrevista. Parece que con este Dale. video se justifica una mayor presencia de fuerzas nacionales y No, eso provinciales en sí, Santa Fe, pero no parece ser una solución real al narcotráfico. sin dudas, es así. Porque el video le sirvió al gobierno nacional de forma irresponsable para meterle miedo a toda la población, fundamentalmente el Gran Buenos Aires en ese caso, y para generar esto de mayor presencia de fuerzas federales en un mes altísimamente sensible como es diciembre, para evitar cualquier tipo de protesta social, para ver qué se le pone en la mesa navideña a las familias, usando la excusa del combate a lo que llaman pomposamente el narcoterrorismo, en realidad lo que se hace es más control social que política pública de seguridad. Y eso lamentablemente también es seguido por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que le ha servido como anillo al dedo para esto de apretar siempre por abajo. En este año de Javier Milei, que justo se cumple hoy, y esto que, bueno, lo que había anunciado Bullrich con mayor presencia, esto que contaba
contábamos recién, ¿no? Decíamos de el video y todo lo que se generó en las últimas semanas. ¿Vos viste cambios, mejoras en estos últimos 12 meses? Lo que se vio de esto de la reducción de homicidios, pero después en la realidad social no, las características siguen siendo las mismas, por eso cuando vos pensás en cómo recuperar la tranquilidad de los barrios, para tranquilidad de los barrios tiene que haber trabajo, educación, cultura, alegría y deporte. Y de esa manera, que tiene que ver con lo civilizatorio, que tiene que ver con lo democrático, en ningún momento hubo recuperación de los barrios en ese sentido. Hay algunas medidas que tomó, por ejemplo, la provincia con el tema de las cárceles y tal vez impedir un poco la comunicación. Ese Sí. tipo de cuestiones sirven. Por los resultados que está diciendo el gobierno de la provincia, hay que decir que eso en algún momento colaboró para evitar el drenaje de sangre joven que especialmente teníamos en los barrios. Pero es en un momento determinado, e insisto, en forma simultánea que se producía eso, también se producía el crecimiento del poder económico y del poder de fuego de las bandas narcopoliciales barriales. Eso también forma parte de este mosaico roto que generalmente es lo que presenta la realidad en cualquier lugar de la Argentina. Otra cosa que, mirada que vos tenés sobre este tema puntualmente, es que con la mano dura ganan las empresas que le pueden llegar a vender al gobierno cualquier tipo Ah, de... eso sin duda, ¿Cómo? sin duda. ¿Podés desarrollar ese? Pues me interesa. Sí, 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 porque no hay mejor negocio para cualquier empresa de seguridad que la gente sufra terror en los barrios, de los robos a los asesinatos. Entonces, cualquier empresa te vende, como está pasando hoy, Rosario va a ser posiblemente la ciudad con más cámaras monitoreadas que le vende la empresa que le venden las camaritas al municipio de Rosario y al gobierno de la provincia de Santa Fe. Después resulta que cuando se produce, por ejemplo, el doble asesinato de Pillín, es muy difícil encontrar que una de esas famosas camaritas ande, con lo cual el negocio de la inseguridad son para las empresas que supuestamente venden tecnología para recuperar algo de seguridad, pero me parece que es un gran negocio para las empresas privadas, como las guerras son un gran negocio para las empresas que venden armas. Acá también te encontrás con lo mismo, para los que te venden móviles policiales, sistemas de software, para analizar, vaya a saber qué cosa, todo eso parece un canto de sirena, que los gobiernos muchas veces de forma boba y otras de forma cómplice terminan comprando esto, cuando la recuperación realmente de la tranquilidad en el barrio, insisto, pasa por pautas existenciales concretas como el trabajo, la educación, la cultura, la alegría y el deporte, más allá de que por más que te pongan una tanqueta, la cuestión del narcotráfico es la circulación de dinero y la tanqueta no puede parar una transferencia bancaria. Estamos hablando con Carlos Delfrade, es diputado provincial por Santa Fe, sobre el tema del narcotráfico. ¿Se está siguiendo bien o se está haciendo algo para seguir la ruta del dinero que Nunca, manejan? nunca, 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 jamás. El capitalismo no quiere que se siga la ruta del dinero porque el 30% del dinero que está en los bancos viene en el narcotráfico. El día del arquero te van a te van a hacer la ruta del dinero. Jamás. Por eso la mano dura siempre es contra los barrios. Nunca vas a ver un allanamiento en un banco, que son los grandes cómplices de las empresas exportadoras que hacen que salgan toneladas por el río Paraná de cocaína a distintos lugares del mundo, y los remanentes de eso, que son los pagos a las bandas locales que le aguantan la mercadería hasta que ubican un puerto en Europa, en Asia o en otro lugar en el mundo, eso después termina consumiendo la vida de las pibas y de los pibes en Rosario, en Córdoba, en Entre Ríos, en Buenos Aires. Esto es lo más hipócrita que tiene el sistema. El narcotráfico es constituyente del capitalismo, salvo que alguna vez haya gobiernos que vayan en contra del capitalismo, el narcotráfico va a seguir existiendo. Carlos, en el Senado todavía está, le falta media sanción nada más, la ley antimafias. En la última sesión informativa Sí, estuvo el una ley de 1970 de A ver, Estados Unidos. desarrollalo, No por tiene favor. nada que ver con la realidad actual. Esa ley se hizo en su momento en Estados Unidos, en la época en que ya lo habían matado a Kennedy y venía la derecha norteamericana, que después iba a generar todos los golpes de Estado genocidas en América Latina y después la doctrina de seguridad continental del esto del narcoterrorismo, como una ley para evitar los negocios mafiosos de ciertos sindicatos que se habían convertido en distintas corporaciones. Hacen esto que se llama la ley RICO,
porque el senador norteamericano se llamaba así de esa manera. Es una ley que tiene, insisto, 54 años, que fue pensada para en aquel momento Estados Unidos, que se encaminaba, mejor dicho, a la derrota de Vietnam, que habían impulsado el consumo en su momento de cocaína y de heroína para que los pibes fueran bien puestos y bien duros a la guerra de Vietnam, y después impulsaron el desarrollo de la marihuana cuando perdieron en Vietnam. En ese país absolutamente asesino de otros lugares del mundo, se impulsaba esa ley Rico que no sirvió para nada. Y acá se copia eso por esta enorme dependencia que se tiene, especialmente con el Comando Sur del Ejército norteamericano. La verdad que no sirve para nada que se ponga a analizar la audiencia si una ley de 1970 que no sirvió en Estados Unidos, 54 años después puede servir para la Argentina en medio de una América del Sur absolutamente devastada por los negocios impunes de empresas que hacen negocios legales y negocios ilegales y que nadie se mete porque son justamente empresarios. Carlos, me voy a poner en abogado del diablo. Dale, con todo gusto. ¿Y qué debería hacer el gobierno, digamos, en este contexto que vos marcás, que la verdad que abriste aristas y me hiciste ver algunas cosas de otra perspectiva, por ejemplo, el tema de las empresas y demás que se ven beneficiadas? ¿Qué le falta a esta política de Patricia Bullrich, de la mano dura? No, bueno, Patricia Bullrich jamás va a hacer algo distinto. Acá tiene que haber política para que haya, insisto, trabajo, educación, cultura, deporte y alegría para sacarle a los consumidores de la ruta del negocio. Ahora eso no va a pasar, porque lo que más le interesa a este gobierno es que haya un ejército de desesperados, desocupados que por 20 mangos laburen por hora. El gobierno nacional va a estar a favor del desarrollo del narcotráfico, sin dudas, para hacerlo bien llano, bien directo, porque es un gobierno que ya dijo, además, que considera que son héroes los fugadores de dinero. Entonces, que ha dicho ya, el 20 de noviembre, en el Día de la Soberanía, que saca definitivamente al Estado Nacional del río Paraná, la hidrovía de la cocaína, como le dicen los paraguayos. Entonces me parece que este gobierno no va a ir nunca contra el flujo de dinero que alimenta el sistema financiero de la Argentina y del mundo, que es el narcotráfico. Es de ilusos pensar que haya una idea en serio de combatir el narcotráfico. Estos tipos están a favor de los flujos de dinero, por más que después se rasguen las vestiduras y muestren efectivamente mano dura contra el pobrerío desesperado que, como no tiene trabajo, estudio, cultura, alegría, deporte, se vuelca a lo que le genera el narcomenudeo. En base a lo que vos venís estudiando y viendo en los últimos años y viendo esta problemática de cerca, ¿cuáles pensás que deberían ser las 3 medidas iniciales por donde habría que arrancar? Lo primero, y que es fundamental, eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Y es una decisión del poder político de cada provincia y de la nación. Porque si el patrullero se pone para controlar el negocio de los que venden droga y los que alquilan armas, sonaste. Eso es fundamental, y ese es un problema político, no es un problema del Espíritu Santo, decidir si hay corruptos dentro de un patrullero. Eso es un problema político, de decisión política. Y después triplicar el presupuesto para trabajo, educación, cultura, alegría y deporte en los barrios más castigados por este tipo de cosas. Eso es fundamental. Y después, por supuesto, algún día empezar a pensar qué diablos pasa en los bancos. Desde 1977, en pleno terrorismo de Estado, tenemos la ley de entidades financieras todavía vigente en la Argentina. Una vergüenza en este Día de la Democracia, en donde hoy estamos recordando los 41 años de democracia y todavía tenemos 500 leyes vigentes del terrorismo de Estado, entre ellas la de ley de entidades financieras, a las que le recontra conviene a los bancos que se siga alimentando, porque es el 30% de lo que entra en cualquier banco viene de negocios ilegales. Bien, Carlos, muy interesante la charla. Te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes, y disculpen la vehemencia, pero lo que se está en juego es la vida de mis hijas, y no puedo tolerar que se sigan diciendo hipocresías o medias verdades frente a todo esto que estamos sufriendo. La vida de mis hijas está en juego por estos tipos que hoy gobiernan la Argentina. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo. Un abrazo. Estábamos hablando con el diputado provincial de Santa Fe del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos Delfrade.